Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Despertar 593. Cada día, una nueva inspiración. ¡Saludos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Despertar 593. Queridos amigos, hoy nos encontramos, nos faltan dos amigos más, pero bueno, hemos decidido hacer este capítulo porque nos parece algo muy interesante y que nosotros podemos aportar mucho. Bienvenidos y un saludo a todos ustedes, queridos amigos. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, Hola, hola. El tema de hoy nos lo va a decir Renato, por favor. tema de hoy. Juegos de nuestra infancia. Siga, pues. Bueno, y estábamos conversando antes de este tema del podcast y estábamos escuchando, ¿no? Las opiniones de si nosotros recordamos cómo fue nuestra infancia y versus cómo es ahora, ¿no? Lo que hemos vivido o la transición que ha habido de la tecnología a lo que era antes. Y nos sorprende mucho que nosotros en nuestros barrios donde vivimos ya no vemos a tantos niños fuera en la calle, ya no vemos los juegos que nosotros cuando éramos pequeños jugábamos. No sé si alguno de ustedes recuerda algún juego, cómo jugaron, cómo se divertían, qué causaban ustedes de eso. Recordando los juegos a mí me encantaba las vacaciones y siempre, por ejemplo, viajábamos a Ibarra, porque un tiempo vivimos aquí en Quito, entonces me encantaba jugar con mis primos. Y los fines de semana, el viernes en la noche ya sabíamos que todos teníamos que salir de sus casas y nos reuníamos con mis primos y jugábamos a la cocinita. Y lo que más me encantaba es que había un carro, un pichirilo ahí dañado. Entonces nos encantaba manejar, pero yo no podía manejar porque como era pequeña, o sea, pero era un carro que estaba dañado. Ajá, parado. Ya. Entonces no me hacía manejar, siempre había otra persona que manejaba, entonces Hacía de chiste. Sí, hacía de chiste. Como era chiquita, entonces no me dejaban manejar porque igual los otros primos eran más grandes. Qué y yo sí podía manejar. discriminación. Sí, ese era mi trauma, por eso ahora me tocó aprender a manejar. Por eso ahora no suelta el volante. Eso, Oh. ¿viste? Iba a decir, jugaban el papá y la mamá. En el carro. En el la parte de atrás, en el asiento de atrás. Y No, dice que estaba dañado. ¿Algún juego algo que recuerden? Yo sí puedo decir que una de las cosas que nos caracteriza a este tipo de generación es que los juegos, claro, nuestros juegos, que obviamente teníamos que salir de las casas para poder juntarnos entre todos, Sí. así sea, no, sí, al menos Sí, a mí también. y el hecho era de que el juego era con los amigos, los vecinos, el hermano, los primos, porque igual antes compartíamos casi las casonas de esas y los tíos vivían en departamentos, pero éramos todos ahí. Y otra cosa que también me recuerdo mucho y gratamente es el hecho de que si no había juguetes, o sea, no, en mi familia no es que teníamos muchos juguetes, no había juguetes, siempre jugábamos a algo dramatizado, o sea, hacíamos un guión, Un juego simbólico. juegos simbólicos. Hacíamos guiones y decíamos, a ver, tú eres el rey, ya, yo soy la que vende los granos, tú eres el que va a cobrar los impuestos, y era como todo personificado, y decíamos, ya, y ahora tú venías y te llevabas las frutas, y la otra llegaba y decía, y tú eres la princesa entonces era tan hermoso porque volábamos, o sea, prácticamente nosotros, nuestra imaginación era no había límite, éramos astronautas, éramos policías, éramos jugadores de fútbol. Imagínate que cuando, ya, o sea, me van a decir que exagerada la fe, qué dramática, pero cuando no había ni siquiera pelota de fútbol, encontrábamos pedazos de madera y jugábamos con eso. Con mis primos, o una botellita, o cualquier cosa, pero no es que decíamos, ay, ahora no vamos a jugar. Y a veces cuando no nos dejaban salir a la calle, los que chupaban, por eso creo que nos dejaban salir, porque éramos tantos, y jugábamos en la casa, en el departamento de la abuelita, de la mami Teresa. Y hacían mucho Y mi abuelita tenía mercadería para vender, o sea, ropa, zapatos, tenía como una boutique, como ahora se conoce, pero en su sala. Y era el espacio más grande que teníamos nosotros los niños. Y nos metíamos por la ropa, por las cosas, lanzábamos al piso y mi abuelita era, carajo, malcriados, nosotros, carajo. Pero decía, vayan a jugar.
Por eso nos sacaban. Porque éramos muchos y Y siempre el buscábamos, patio siempre fue grande. jugábamos a las escondidas, ahí escondidos abajo de la ropa nueva de la mami Teresa. De nuestra abuelita. Pero el patio era muy grande también. Sí. O sea, esa era una de las características de las casas antiguas, que los patios eran extremadamente grandes, que se podía ir tranquilamente a armar un equipo de fútbol, hacer un indoor fútbol tranquilamente. Y al menos en mi familia, o sea, en nuestra familia, no sé si recuerdas, yo, nosotros no éramos de sentarnos frente a un televisor y decir, ah, sí, hoy vamos a ver una película. No, nuestros juegos eran afuera, o sea, afuera, o el fútbol, o los carritos, o los juegos simbólicos de esto de las representaciones De que los hacíamos de los personajes. Entonces nosotros, creo que en algún momento ni siquiera nos hacía falta el juguete, o sea, el objeto tal como ahora lo conocemos, los juguetes, o las canicas, los sucres, cualquier cosa, pero terminábamos jugando cualquier cosa. Y algo que me acuerdo que nos caracterizaba con mis primos era, por ejemplo, también nos encantaba jugar a los cantantes, ¿no? Entonces, a pesar de que no teníamos buena voz, igual cantábamos, pero sí, eso, te digo, a veces nos amanecíamos y todos, ¿En papá, serio? ya entren, y nos encantaba. Y nos Jugaban a los vestíamos, como dices cantantes. tú, y nos vestíamos como los cantantes, ¡Ay, nos qué poníamos pelo largo con los ponchos de pelo largo, entonces era súper divertido. Por eso esperábamos, añorábamos el viernes en la noche, porque ya todos sabíamos que nos teníamos que reunir en los primos. Y como dice yo, es, o sea, por ejemplo, la parte de la característica de la casa de mi abuelita también, porque vivíamos ahí, era un patio grande, ¿no? Donde todos y los primos nos reuníamos y casi todos éramos de la misma edad. Entonces sí, eran los juegos súper divertidos. No, yo en mi caso más era bicicleta, fútbol. Si era con juguetes, teníamos los toncas. Cada uno ahí en la esquina de la terraza a chocarse con los toncas. Ahí salíamos lastimados, sangrando. Me acuerdo, como dijiste, con el tachito ahí para cuando no había pelota. En cambio ahí salí roto La clavícula, el fémur. Entonces es una etapa muy Bonita. accidental, pero bonita. Pensando en esto, vemos, ¿no? Que se desarrollaba la paciencia, la tolerancia, El la bullying. resistencia al dolor, la Sí. resistencia al dolor. Pero era la Era resistencia al tan feo. dolor. Era O sea, la resistencia al dolor. sí, Te eso caías y, o sea, no Otra le vez contabas te a tu levantabas. mamá porque si tu mamá te escuchaba, te dejabas de jugar con tus primos, o sea, te Y metían una entras, semana. y entras a la casa. Entras castigado afuera, castigado adentro, y ya no me sales a jugar más. Entonces, tú decías, bueno, yo quiero seguir jugando con la sangre en la rodilla, Claro. lastimado, pero quiero Rota seguir la- jugando, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que eso no se puede dar, porque apenas pasa algo, comenzamos a cuestionarnos, ¿y por qué te dejaste pegar? ¿Y por qué te caes? Entonces tratamos de cuidar mucho a las niñas. Pero creo que hemos llegado al otro extremo, ¿no? De lo muy permisivo a lo muy restrictivo hoy en día. Y lo vemos con los que tenemos sobrinos o los que tienen hijos, podrán corroborar esto, ¿no? Que ya los juegos son, mami, dame permiso para jugar, o les dicen, ¿no? Yo tengo alumnas también que son mamás y les dicen, no, es que mi hijo me pide permiso para jugar, pero es para quedarse en la Play o es para quedarse en juegos en línea hasta las 2 3 de la mañana. Entonces no es ese juego que tú salías y podías tú inclusive socializar con la persona, ¿no? Acercarte, tener el contacto con otra persona, que creo que es importante hoy en día, no sé. Y sabes que dentro de la consulta también, algo que los papás tienen miedo es, por ejemplo, que sus hijos se frustren, ¿no? Entonces antes, o sea, era trabajar también esa parte con el juego. Y, o sea, te frustrabas, te enojabas, otra vez volvías a ser amigo de tu primo, de tu amigo. Pero en cambio ahora sí los papás mismos, como dice yo, tienen miedo a que sus hijos se frustren, tienen miedo a que su hijo se caiga, tienen muchos Que se miedos. lastime. Eso, que se lastime. Y transmitimos eso a nuestros hijos también, ¿no? Entonces sí es importante en ese sentido el juego, ¿no? El juego el que nos ayuda un poco a trabajar lo que es autoestima, que sí, o sea, tengo que ser tolerante con mi amigo. Entonces, eso es enfocarnos a regresar al antes, lo que nos ayudó. Nosotros crecimos como cualquier otro niño y con estos juegos sí nos ayudó un poco a poder manejar nuestra frustración. Es que yo, llevándonos un poquito más allá, creo que nosotros somos la generación que más transformaciones tecnológicas ha pasado. Nosotros
en la televisión de cambiar de blanco y negro a la televisión a color, de la perillita al control remoto, del teléfono de disco o de teclado, ahora al Del teléfono, acetato, al CD, del internet ese que tenías que esperar, del teléfono, de línea telefónica, del del internet inalámbrico. ajá, de El las cassette. el cassette, luego el DVD, De los acetatos al CD, que se ha cambiado full. los ya. juegos, de las Del maquinitas ahora. Nintendo, Spotify. Sí. del hi-fi al Facebook, al Instagram, Al TikTok. al TikTok. Entonces, nosotros hemos tenido que vivir una transformación brutal. Pero la diferencia, yo creo que ahora con los niños es que ellos ya nacieron con esa tecnología. Claro, nacieron Nosotros en ese... ya tuvimos ese tiempo de maduración, de ver los cambios y de oler, de asimilar esos cambios, porque estos cambios nos cogieron en nuestra adolescencia. Muchas veces nosotros mami, deme permiso para ir a la biblioteca, inclusive a consultar, y que podía ir a jugar al Cosmos, al Nintendo, lo que sea. Ahora, deme permiso para ir a la biblioteca, pero ahí está el internet. No, que deme permiso para ir a jugar lo que tú dijiste, el juego en la casa. Entonces, o sea, todo es en la ¿cómo casa. tú puedes pedir permiso para ir a jugar algo si ya no lo tienes? Entonces, Ya no lo requieres. entonces, inclusive en las familias hoy se ve en la sociedad que ya no son las familias que nosotros teníamos, tíos que tenían 4 o 5 hijos, ahora es uno y ya el otro no tiene, y nos pasa a nosotros también, ¿no es cierto? Entonces ya no hay eso como que si ya no tengo amigos, pero tengo a mi primo y podía compartir con mi primo que tenía mi misma edad, Exacto. podía contarle mis problemas tal vez de mi niñez, de mira, me pasa esto, y él te escuchaba y jugaban y tal vez se arreglaba así la vida. Hoy en día el niño no tiene con quién jugar, no tiene con quién compartir y busca esos amigos virtuales, esos amigos imaginarios que nosotros le deseamos para poder sobrellevar la soledad. Oiga, Jimé, quiero hacerte una pregunta a ti, perdón que te corte así de... yo siento que los niños y los jóvenes de hoy, como tú me estás mencionando, asumimos que son uno por familia. Y esos niños, en general, crecen rodeados de adultos, o a veces ni de eso, porque crecen con la empleada y los papás se dedican a trabajar, a proveer el hogar. Entonces, yo siento que una forma de compensar estos vacíos que dejan la falta de compañía, de amigos o de alguien que necesite disfrutar, con lo que pueda compartir, yo creo que se van compensando todo con la tecnología. O sea, las pantallas, todo. Es una forma de no sentirse solo. Sí, ¿verdad? Y son como, sí, y verás, y ahora les dan denominado, por ejemplo, el celular y las nuevas niñeras, ¿no? Para niños desde 3 años en adelante, o sea, vos les ves igual, fíjense, les invito a que se fijen, vayan a un restaurante y vean cómo los niños están de 3 añitos, ya comienzan que están sus... Entonces él los comparte, no ve, les ponen videos. Entonces el niño ya no molesta porque está con esta niñera, ¿no? Entonces sí se ha convertido en un gran problema ahora. Y a veces los papás llegan a decir, no, yo quiero ser amigo de mi hijo. Y como dicen, no, o sea, no vas a tener nunca, tú no eres amigo de tu hijo, No tú eres el papá, no es tu rol. Entonces por eso le digo, y no tiene esa parte de aprender a compartir, aprender a escuchar ese no, todos somos iguales y todos queremos jugar a esto. Entonces dentro de los centros infantiles hay esa dificultad. O sea, los niños quieren mandar, los niños quieren ordenar, como pasa en su casa, ¿no? Entonces, cuando los profesores tratan de poner normas y eso. Sí, entonces, y con sus propios amigos quieren, por ejemplo, no, yo quiero hacer esto y quieren imponer. Entonces, por eso ahí los niños son mal vistos, no se relacionan bien con sus compañeros, porque están con ese rol de adulto también. Entonces, yo voy a mandar, yo voy a dirigir el juego y a veces no. Dentro de eso les cuesta mucho a los niños seguir, o sea, tenemos que hacer lo que todos les decimos. Y cuando éramos pequeños, o sea, el que tenía el poder era el primo más grande. El mayor. Eso. Claro, entonces tú eras el primo chiquito y tenías que obedecer, o el rol que te tocaba, no, es que yo quiero ser policía, no, vos vas a ser ladrón. Y eso es lo que pasaba conmigo, por solicitar el carro, no me dejaban manejar el carro porque mis primos más grandes manejaban. Y yo creo que así tú generaste esta posibilidad de decir, no, es que yo puedo manejar, yo puedo hacer. ¿Qué pasa si tal vez te hubiesen dejado y decir, no, ya no me gustó manejar, tal vez no tener esa posibilidad de tener un automóvil, un carro para poder dirigirte? No sé, y yo recuerdo que, por ejemplo, también en nuestros tiempos habían los trompos, juegos tradicionales, en las fiestas de Quito, a las ollitas
ollitas encantadas, Ay, el las palo ollitas encebado, encantadas. que te hacían esforzarte, ¿no? Porque te hacían Ajá. decir, es que yo tengo que agarrar algún juguete en el palo Ujú. encebado, alguna cosa. Sí, ¿Cómo te y pegaba? cómo tú Por un bajabas caramelo. ramillado, Salías con la ramillado, rodilla negro, por el palo encebado, sucio toda la ropa, Así y es. por coger un caramelo, Sí. un cachito, entonces, pero te daban el sentido del esfuerzo. Tenías el sentido de quiero alcanzar algo, y tal vez fue pequeño ese logro, pero lo hiciste con tu esfuerzo y sentirte que estabas colgado Claro, arriba era imagínate. la adrenalina pura, ¿no? Y ahí es también el aprender a ganar las cosas también. Sí, ¿No es cierto? sí, O sea, tú te sí, esforzabas sí, sí, para que te regalen una bicicleta, tú te esforzabas para que te regalen, o sea, los papás, tenías que hacer algo también, ¿no? A cambio de solo quiero, solo pido. es como bueno, no sé si entramos en una polémica aquí, pero es el decir que chévere, yo lo hice y me gané. Algo así. Me costó un dedo, pero A ti se un te costó un ojo, dedo, literal. un ojo, un dedo, me costó un lastimado en la Yo pierna. quiero contarles algo que una de mis primas justo nos contó en la última visita que hablamos justo de los juegos de la infancia y me dice, ¿te acuerdas cuando nosotros íbamos a la casa de mi abuelita, la tan nombrada Mami Teresa? Y en la parte de la terraza ella tenía una bodega o un cuarto donde almacenas todo. Nosotros le decíamos el cuarto prohibido, porque eran los cuartos del tesoro. Ay, mi abuelita tenía ahí libros de cuando ella había estado estudiando en la escuela. Imagínate. Entonces, Almanaques tenía del 70 y algo, ya no tenía 71. las portadas, Y los pero almanaques. nosotros nos íbamos con ella, entrábamos, y ella me decía, cada vez que yo entraba en ese cuarto, era como entrar en otro mundo. Y veíamos las fotos y nos sentábamos hasta que escuchábamos, Natalie, Fernanda, nosotros, pero qué bonito que era, porque era mágico, era mágico. Y ella también nos contaba, ella no vivía en esta casona que te digo con mis otros primos, ella era, pero cada que podían, un fin de semana, iban y ahí compartíamos. Pero en la casa de ellos, que era muy lejos de la nuestra, ella tiene 2 hermanos varones y ella es la última. Entonces dice que, ¿te acuerdas? Los juguetes, la bicicleta. Le compraron una bicicleta para los 3. Entonces los hermanos pilísimas, ¿no? Como dices, el mayor siempre, la primera vuelta. El segundo, la segunda vuelta. La tercera, ¡ya entren! ¡Ah! Dice que nunca le dejaban. Y que los viernes la mamá les daba permiso para ir a jugar fútbol con los vecinos. Entonces se iban con la bicicleta y dice, y esas calles eran pura piedrita. Y verás, la bicicleta y los 3, ¿no? El mayor manejando, el mediano atrás parado. Y la Natalie en el manubrio. Y dice, y esa bicicleta, ta, 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 ta. Y como era niña, y eran niños los mayores, entonces iban con los amigos. Y dice, ¿y qué jugaban? Adivina qué. Fútbol. Sí, fútbol. Digo, ¿y tú jugabas? Claro, pues, me ponían de arquera. Dice que ahí le gritaban por el apellido, no por el nombre. Y ella dice, ¿qué? Dice, ay, me gritaban por el apellido. Y yo, En todo lo que yo veo, o sea, ese es el tipo de infancia que tuvimos. Romper los zapatos era algo normal. O que te compren. Hoy día las carencias creo que también sí te hacen valorar mucho lo que tú logras conseguir. El hecho de tenerlo todo muchas veces no te permite valorar las pequeñas cosas o logros y todo lo das por sentado. Como tuviste tu celular, o sea, no puedo bajarme de mi iPhone Pro Max 17 Pro Max porque en mi casa me dieron todo. Entonces yo me recuerdo que de pequeño mi mamá me compra zapatos del diario para la parada, ¿no? De la escuela. De la escuela, Ajá. zapatos negros. Y mi tío le encantaba subirnos a la camioneta e irnos a jugar en muchos barrios de aquí de Quito, en Ecuador. Guanacoto, nos íbamos a Carcelén, nos íbamos a jugar en la Villa Flora, En Argelia. en Argelia.
y tenía la camioneta y antes no era ilegal subir a todos atrás. Ajá, Entonces pues, en el subíamos todos balde. atrás, de alto riesgo, deporte de alto riesgo desde que te subías, ¿no? Ponte, acuéstate ahí, siéntate ahí, amárrate con tu primo, verásle que no se caiga. No abrirán la Llevamos- puerta de la cajuela, ¿te acuerdas? No te habíamos agarrarás de la... 8, 9 subidos ahí en la Siento que te camioneta. cuidan. Claro, y súbete, no, es que no tengo zapatos, anda, juega con esos que tienes ahí puestos. Zapatos del diario, Pero ¿por qué no te pusiste los de educación física? No, porque no, No, tenía lavados. Estaban mojados. abierto el zapato, tremendas pisas en la casa jugando fútbol, emocionado en ese rato. Pero nadie te Entonces, quita lo jugado. Sí. entonces, era eso, ¿no? Y era que antes teníamos estas sociedades que como teníamos primos, entonces nos juntábamos a los vecinos que tal vez no tenían primos, tal vez tenían una niña que te gustaba y entonces les llevabas a que jueguen, les llevabas a compartir y se hacía grandes amigos. Nosotros no vivimos en un barrio tan exclusivo de Quito, vivimos en uno de los barrios más que ahora son los más peligrosos de Quito, pero había esa unión, ¿no? Entre vecinos, entre primos, entre amigos, y recordar eso que ahora ya se ha perdido es súper tenaz. No digo que hoy es bueno ni malo, pero vemos con nostalgia y Sí. descubrimos con nostalgia que nuestros sobrinos no pueden o no han podido compartir o esas vivencias tan bonitas de subirse un columpio, rasparse las rodillas. Y la bicicleta mismo. Sí, se ha perdido también bastante. Era un reto aprender a manejar, ¿no? O sea, eso, los Sí. papás te ayudaban un ratito, pero ya después también se cansaban los papás, entonces a uno le tocaba aprender. Pues ahí era, fuera rodilla, fuera pierna. Brazo, codo, brazo, cabeza. sí, sí. Fue la época más bonita, creo que también el haber compartido también el hecho y los retos que tenías que descubrir, seguir. Y aguantábamos más, eran las caídas y ahora me acuerdo de mis sobrinas, aparecen nomás con enyesados y pasó con esos huesos antes, era hasta la cabeza aguantaba. Ajá. La ¿Te clavaba. duele? ¿Te duele? No, y ahí la sangre así. Vamos. Y seguías jugando. Y no íbamos a tomar agua a la casa porque si no las papás Ya no no te dejaban salir, entonces íbamos No. a la casa de la abuelita a tomar agua. O apostábamos la Witix, Ah, que era sí. lo más sano entre los equipos. O sea, no era vamos a apostar la cerveza, no, éramos No, es que niños. éramos niños. Y me acuerdo que mi tío Wilson decía, apostemos las Witix. Y nos armábamos ese equipo, tú anda para allá, tú ponte para acá. Y no te sentías discriminado porque al final tú estabas Todos jugando. jugábamos. Hombres, mujeres, entonces a lo salvaje o despacio o solo goles arrastrados. Y entonces igual jugar a las ruitas encantadas, hacer cosas diferentes en la infancia, el hecho de hacer la procesión, el pase del niño entre los Sí. vecinos y tú haz de Virgen La María, novena, la la novena. y después de eso el premio hacer una representación de los Pimpinela, una mujer vestida. Entonces era muy emocionante. Entonces Sí. cuando tú le vas y le cuentas esto a tu hijo, a tu sobrino, lo ve irreal, porque no lo sienten así. Nacieron con la tecnología, nacieron con el hecho de no te frustres, no te golpees, no te dañes, nadie tiene que decirte nada. A nosotros, nuestros tíos, si tenían que carajearnos, nos carajeaban. No es que, ay, cuidado, le digas eso a mi hijo, no, de veras que no te digan que eres chuncho, que no hagas esto. Entonces, ya, cálmate. Y eso tal vez te ayudaba a ti a decir que tú también tenías, o tus tíos tenían un poco de autoridad, No, con un poco, respeto, tenían la autoridad. para decirte las cosas, ¿sabes qué estás haciendo mal? O sea, ¿o qué te pasa, no? Gracias a Dios nosotros tuvimos tíos muy buenos que supieron guiarnos también cuando teníamos algo, supieron decirnos, o sea, ya, cálmate, o vamos para adelante. Y eso es lo que uno debe valorar hoy en día, ¿no? Ahora nosotros, ¿cuáles los consejos que le damos a nuestros sobrinos? No pases mucho tiempo en la computadora, deja el celular a un lado, conversa comparte. conmigo. Deja la tablet un ratito. Sí, comparte conmigo, vamos a apagar algo y vamos a jugar, qué sé yo, imaginando algo. Las pinturas. Ya, o pintemos, Ajá. o hagamos algo. Entonces, es tenaz esa transición que nosotros hemos vivido. Tal vez no aceptamos tampoco esas pérdidas que nosotros tuvimos de esa bonita infancia, lo que vivimos ahora con nuestros hijos, con nuestras personas allegadas, ¿no? Y por ejemplo también el hecho de los niños, como decíamos, o sea, se han hecho son algunos, no todos podemos, pero son súper sedentarios, ¿no? Entonces los niños, o sea, ahora con la tablet también tenemos, como les decíamos, yo trabajo en una fundación, o sea, tenemos bastantes niños que a partir de la pandemia también se han hecho súper obesos, ¿no? O sea,
son gordos también. Entonces sí, hemos perdido esa parte de jugar, de correr, de saltar. Entonces yo creo que sí, es volver un poco a ver qué pasó con nuestra infancia y qué pasa con la infancia de ahora de los niños. Pero veamos ahora, podemos analizar qué ventajas tienen los niños de ahora con respecto a los juegos. Veamos las ventajas de los niños de ahora con respecto al acceso a toda la información que tienen, a los juegos. No sé si tendría algún valor en ese Yo aspecto. creería que, yo, desde mi punto de vista, una de las ventajas, no, pero con los juegos, o no sé si con los juegos, y por eso los niños son así, como que tienen más voz y voto. Son más escuchados. Eso. Tu opinión No, es más pero importante que la eso, que nosotros teníamos antes. Sí, porque antes en la casa, pero no sé si esto está relacionado con los juegos, pero antes en la casa, Se juega lo que hay. exacto, si los papás ya dicen adentro, es adentro. Si los papás decían esto hay que comer, eso se comía. Claro, Sí. ¿qué comer? Mierda. Claro, y lo que tú decías, incluso los profesores antes, si te Los días daban, de la patilla. claro, O te daban un reglazo. Tenía más autoridad. eso, y Sí. y no había el problemón que hay hoy día. Que mi profe me gritó. Ajá, y los papás, ¿cómo va a ser? Y van y al profe, o sea, no sé, en ese sentido, no sé si es ventaja o desventaja. Después, cuando ya creciste, si te decían, tienes que seguir esto, me dijo que siga y tú no querías. Entonces hay mucha frustración en ya adultos que hicieron algo que no querían hacer. Porque Ahora los niños, como tienen más oportunidades. Libertad. más libertad, pueden elegir más cosas. Entonces, una parte buena yo le veo es de los de ahora. Pero también el hecho de enfrentar también las cosas que les pasan, por eso te digo, ahora se frustran más rápido los niños. Claro, es que tú tenías dos opciones, Ana. Sí. Antes decía, o era blanco o era negro. Es, El hecho de la inacción por tantas oportunidades y tantas cosas que tienes también es, o sea, de acuerdo a la psicología, porque el pensamiento o la dicotomía te ayuda más a decidir las cosas, es por eso, porque tenías o blanco o negro, o rojo o azul, Muy pocas opciones. muy pocas opciones para escoger. Entonces no te hacías tanto o no te frustrabas tanto para escoger, sí, decías, yo creo. yo no escogí esto, pero bueno, por esto estoy bien. Ya, pero ahora es que quiero este y también quiero este camino y tú no vas a poder, muchas veces le decíamos a nuestros sobrinos, ¿vale? Empatar esas tres cosas que quieres, porque quiero ser cantante, pero policía, y también quiero hacer tatuadora, y luego YouTuber, esto, o youtuber, o tiktoker, pero también quiero estar en la universidad. Entonces decía, tal vez es eso de canalizar, ¿no? También eso, de esa guía, de cerrar también ese camino para guiarte por uno solo. Entonces te causa esa situación de, tengo tantas opciones que no sé qué hacer. El mundo es tan amplio, tengo demasiadas cosas y no sé qué escoger. Entonces también hemos llegado en estos tiempos a ver estos chicos que están en la universidad y dicen, pero no es mi camino, siento que puedo hacer otras cosas más. Y son profesionales frustrados, no duran en los trabajos, porque no les gusta que les grites, no les gusta que les ordenen, no les gusta que regirse, Cumplir horarios. cumplir horarios. Pero pueden crear otras formas de trabajo que, escuchen, ni imaginarse que había antes. Ajá, un Por ejemplo, freelancer, que tú trabajes cuando tú quieras, desde sábado, donde tú domingo. quieras. Que digan, me voy a donde. Me voy a la China y voy a trabajar para una empresa en Estados A Unidos. nosotros a estas edades, no a estas edades, cuando éramos niños, ni imaginarse que nos podíamos salir de Ecuador para ir a trabajar por fuera. Eso era. Eso era Y para... ahora, Claro, cualquier niño, voy a tal. pero hay que saberlos bien. Pero yo también voy al hecho de que nosotros de niños, o al menos es mi caso, si era eso muy enraizado de que aquí es el hogar, que el hogar es donde están tus seres queridos y donde tú te vas criando, tu familia. el apego es. Sí. Y ahora los niños de hoy y los adolescentes de hoy, exacto, o sea, el mundo es tu hogar. Y si tú quieres, e incluso nosotros hemos hablado con los sobrinos. Que tú tienes que estar bien para... Vaya donde usted quiera. Sí, ¿Quiere ir a algún lado? quiero Vaya. irme a otro país, quiero hacer esto. Ajá. Yo, por ejemplo, en un pavor a ser mochilero, ¿no?
y vemos que hoy los chicos de estas generaciones, me fui 3 meses a Argentina. ¿Y cómo así tu mamá no tiene plata? Pues me fui de De mochilero, voluntariado. hice un voluntariado en esto, me conocí un amigo allá por internet y me prestó la casa y la pasé bien, ¿no? Sí, Entonces, son más arriesgados, sí. eso sí. Pero Sí. miren, a mí es contradictorio. ¿Por qué? Porque son los niños de hoy, son los niños sobreprotegidos. Los demás antes. No, los de ahorita. Sí, los de ahora. Son sobreprotegidos de los que le van a ver al colegio o tienen el recorrido, o sea, viven como en las burbujitas, pero son aquellos que más le han perdido el miedo a salir a otros países. Tienen Y mucha eso es información como y que Claro, tú dices, videos. en puedes la ir casa a no, pasear no afuera. tomabas ni bus o no. Pero te fuiste a otro país, aprendiste a coger metro, te Aprendes cruzaste más de ciudad a idiomas. otra Pero sabes ciudad. que hay casos y casos también, ¿no? Digo, puede ser que para unos sí lo vean como una ventaja y otros como una desventaja. Porque yo he tenido casos de chicos, por ejemplo, que se han ido del país, han pasado 3 años y regresan más frustrados, regresan sin un objetivo para seguir en su vida, o sea, no sé qué hacer, no sé qué seguir. Y es como culpar al adulto también, ¿no? O sea, mis papás tuvieron la culpa porque este momento era que digan, no te vayas, o sea, tienes que seguir la universidad, por ejemplo. Entonces sí veo que también pasa, por eso les digo, hay los dos lados también, ¿no? Sí, estamos en un mundo y todos los seres humanos somos un mundo tan complejo, ¿no? Pero como hablamos de los juegos, fue bonito ver nuestra infancia, recordar los juegos, el trompo, las canicas, qué sé yo, si ustedes Los tazos. en los comentarios pueden poner los juegos que ustedes jugaban en la La infancia, rayuela. sería bueno y Las también saber. macatetas. ¿Cuáles son las macatetas? Sí, con la pelota, lanzas la pelota y coges la una, coges la otra macateta. Yo no he jugado Simón eso. dice, Hay que los jugar eso. países, El contrabando también era pleno. tú lanzabas la pelota y decías, declaro la guerra, Y ahora ya teníamos- se hizo tan real, ya no podemos estar declarando la guerra. Porque ya hay una guerra, una entonces, cuasi guerra. Entonces, otra vez. nosotros somos la generación que vivimos en una gran depresión económica. Supimos sobreponer eso, nuestros padres supieron sobreponer a esto. Muchas familias quedaron en el abandono, muchos chicos quedaron, y por eso tal vez es el hecho del concepto de que hoy el niño se lo proteja más, ¿no? La niña se lo proteja más porque muchos de estos chicos que quedaron sin sus papás fueron abusados, fueron muy dejados a la libertad, entonces eso también se va viendo un poco la parte social de la comunidad latina, como nosotros vivimos. Vemos a gente de países europeos, conocemos a gente, nosotros por donde yo trabajo en la fundación, que tienen otra concepción de lo que es el mundo, porque ellos, como no tuvieron estas dificultades económicas, como viven en países europeos que por lo general tienen unas buenas economías, ¿no? En base a explotación de otros países, lo que sea, pero tienen una buena economía. Sí. Entonces ellos, papá y mamá es la base fundamental de la familia. Entonces nosotros, no, mi tío, mi abuelita, son yo adoro a mi abuelita, tus referentes. Entonces, igual, o sea, el abuelito ya con sus años, ¿qué te iba a sacar a jugar al parque, no? ¿Qué te iba a decir, vaya, mijito, y yo te voy a ver más tarde o en la noche? Sí, y como está la sociedad hoy en día, el peligro y eso, también hace que los chicos se recojan en Pero su no, casa. yo tengo como una, Contrariedad. emociones encontradas. Ya. Porque yo sí siento que los peligros Siempre hubo. siempre hubieron, Sí, yo también siempre creo. fueron existiendo. ¿No ves de cuándo es el Jack el Destripador? ¿De cuándo es el Hannibal, el Chucky? El Chucky, la Loli, el duende maldito. Freddy, ¿cómo Freddy es? Krueger, que te mete Freddy los dedos en la Krueger. barriga. Entonces imagínense, ese tipo de cosas ya existían. Sí, yo también creo. Solo que yo sí creía que los padres que fuimos niños y que ahora tienen sus hijos, vienen a como querer controlar ciertos aspectos que fueron descuidados de una u otra manera y los encapsulan a los hijos para mantenerlos en una esferita de cristal y que no sufran, que no lloren, que no hagan esto, que no hagan aquello, que que cuidado, que esto. Y yo creo que es tanta esa sobreprotección que no le permiten al niño Ni jugar. ni desarrollar una infancia que nosotros la vemos normal. Tú dijiste algo que a mí me quedó. Nosotros les contamos nuestras experiencias a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas y se quedan así como,
que jugaban a eso y no había pelota, jugaban con botellas. Nosotros, y, y es algo irrealista para ellos. Entonces también creería que esas son mis emociones encontradas. Yo no creo que el peligro de antes es diferente al peligro de hoy, sino que creo Ni que mayor ni menor igual. yo creo que los adultos que hoy somos adultos y los que tienen hijos han desarrollado tal vez esa fobia y cuidado esto y cuidado el otro. Porque en mi escuela, imagínate, en mi escuela, una de las niñas de mi escuela fue asesinada por el calamargo. Camargo. Calamargo. Calamar. De Bob Esponja. No, Perdón, me equivoqué. sí, calamar de Bob Esponja. Ese es mal el personaje. Es un hombre mal. Es cruel. Perdón, Bob Esponja, no Pero, fue contigo. pero Patricio era mal. Tenía cara de bueno, pero no. Porque si ustedes supieran. Éramos secuestradores. Entonces, Pero eso. es que si tú dices que los niños de ahora tienen más información y pueden salir a otros países y todo. No niños, ya te estoy diciendo adultos. No, los niños de ahora tienen eso. Tiene- Antes, los niños no teníamos tanta información como ahora. Tú prendes o pones en YouTube y hay Sí, el todo te mejor sale. asesino del mundo, el mejor tantos crímenes. Entonces, toda esa forma de daño mental a un niño le va a llevar a que sea más destructivo ahora. Yo creo que ahora sí hay más peligros para los Malicia. niños y malicia que antes. Por la cantidad de información libre que hay. Sí, y los juegos de ahora, ¿qué es la lucha libre? Las guerras, la No, pistola, el juego del calamar es. el juego del calamar. En esto sí es del calamar. No del calamar, sino del Es calamar. decir, o sea, son juegos así que los niños también Técnicos. dicen, no, juguemos a eso también. Entonces son cosas que... Que no son para PB14, para niños menores. Entonces, para resumir, nuestra infancia Yo me más, quedo con creo que, ¿con qué te quedas? Lo bueno de nuestra infancia es que fuimos muy motrices, fuimos muy sociables. Lo Aprendemos bueno, a compartir aprendemos a también. compartir. Lo bueno de esta generación es la cantidad de información que tienes, el destapar o tener más posibilidades de tener o abrirte más al mundo. Mi recomendación o mi cierre final, no sé, cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que sí es importante, por ejemplo, saber guiar esta parte de la tecnología, como dice yo, es buena, pero también sí no la sabemos utilizar los papás y les dejamos que siga siendo la niñera el teléfono, entonces vamos a tener esto, ¿no? Niños frustrados, niños que no queremos relacionarnos con nosotros y no queremos quedarnos en casa con un teléfono. Entonces esta parte, digo, nuestra época fue muy bonita porque aprendimos a compartir, aprendimos a no frustrarnos y a relacionarnos con el otro. Para mí es que aplaudirnos a nosotros que pasamos una infancia que realmente con las herramientas y la información y lo fuertes que éramos, en serio, es Pura como macha. pura machica Ah, pura tostado. machito era. Somos sobrevivientes. No era mal envuelto, Y comido ahora- cachitos, dice. Pero también ahora aplaudir a los niños y a los jóvenes que están actualizando y pasando esa etapa de una u otra manera muy bonita y decirles que vivan lo que tengan que vivir y lo disfruten a lo máximo, Porque la etapa de niños porque es muy no regresa, o sea, no regresa y después vas a vivir más frustrado por otras cosas y vas a empezar a pensar, ya no hay los de era de, así que vive lo que tengas que vivir o vive lo que estés atravesando con gratitud, con amor y feliz, o sea, ama lo que estés haciendo con lo que estés haciendo. Yo me acojo a las palabras de mi mujer. Y chuzo es que un comentario a padres para nada, pues no somos padres, no tengan hijos. y como dicen ustedes, sí, disfruten, vean opciones. Gracias, Chao. muchas gracias, chao. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en Spotify. Y también en Facebook y TikTok. Y no olviden suscribirse en YouTube.